¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo se le toma el pulso a todo un sistema de salud? O sea, no es como ir al médico y que nos midan la presión o nos saquen sangre. ¿Cómo sabemos si realmente está funcionando para millones de personas? ¿Cuáles son los signos vitales de la salud de toda una nación? Bienvenidos. Hoy nos sumergimos precisamente en eso, las métricas y la evaluación del sistema de salud en México. Y para guiarnos tenemos una pila de fuentes fascinantes, desde manuales técnicos de la propia Secretaría de Salud, diagnósticos de organismos como el Coneval, hasta perspectivas internacionales de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y también análisis académicos de la UNAM. Nuestra misión hoy es descifrar el detrás de cámaras de la evaluación sanitaria. Vamos a entender qué se mide, por qué esas métricas son importantes y, lo más crucial, qué nos revelan sobre la salud del país. Para empezar, me parece que la idea de medir la salud va mucho más allá de simplemente contar camas de hospital o el número de doctores, ¿cierto? La Organización Panamericana de la Salud es muy enfática en sus documentos sobre esto. Totalmente. Ellos lo plantean no como una tarea administrativa, sino como una función central del Estado. Usan un concepto clave: la rectoría del sistema de salud. Rectoría. Sí, se refiere a la capacidad del gobierno para dirigir, para ser el timonel del barco de la salud de manera efectiva. Y una buena rectoría, pues, una buena gobernanza, depende críticamente de tener buenos datos. Sin información confiable, las decisiones se toman a ciegas. Es como navegar en la niebla. Y para no navegar a ciegas, la OPS propone una especie de tablero de control con varias dimensiones clave del desempeño. No se trata solo de ver si se curan enfermedades. La primera, claro, es la eficacia. El sistema realmente mejora la salud de la gente. La segunda es la seguridad. Evita causar daños a los pacientes durante su tratamiento. Y la tercera es una que me parece fascinante: la capacidad de respuesta. Espera, capacidad de respuesta. Eso suena un poco subjetivo. ¿A qué se refieren exactamente? ¿Tratar a la gente con amabilidad? Porque ¿cómo mides algo así? Es una gran pregunta. Se refiere a si el sistema trata a la gente con dignidad, respeta su autonomía y responde a sus expectativas. Y sí, se mide a menudo con encuestas de satisfacción, pero también analizando cosas como los tiempos de espera o la claridad de la comunicación. Porque un paciente puede recibir el tratamiento técnicamente perfecto, pero si se sintió ignorado o maltratado, el sistema falló en una dimensión humana crucial. Entiendo. No es solo la ciencia, es el servicio. ¿Cuáles son las otras dimensiones? Las otras dos son el corazón del debate social: accesibilidad y equidad. Es decir, los servicios llegan a todos por igual, sin importar si viven en la ciudad o en una zona rural, si son ricos o pobres. Y finalmente, la eficiencia. ¿Se están usando bien los recursos disponibles? ¿El dinero, el personal, la infraestructura? Es una lista de objetivos impresionante, pero también suena un poco utópica. En la realidad de un presupuesto limitado, no hay un conflicto inherente entre estas metas. No tienes que sacrificar a veces, por ejemplo, la capacidad de respuesta para maximizar la eficacia y salvar más vidas con el mismo dinero. Planteas el dilema central de la gestión sanitaria. Y sí, constantemente hay tensiones. El sistema ideal busca el equilibrio. Un sistema que es súper eficiente pero trata mal a la gente no es un buen sistema. Uno que es muy amable pero no cura a nadie, pues tampoco. Por eso es vital medir todas estas dimensiones. Si solo te enfocas en una, como la eficiencia financiera, puedes terminar creando un sistema que es rentable, pero profundamente inhumano e inequitativo. La idea de este tablero de control es precisamente evitar eso, mantener todos los objetivos a la vista. De acuerdo, es como calificar un auto. No lo juzgas solo por su velocidad máxima. Te importa la seguridad en caso de choque, el consumo de gasolina, si es cómodo para la familia y si es asequible. Necesitas una visión completa. Entonces, si ese es el tablero de control ideal, ¿cómo se conectan los cables? ¿Cuáles son las herramientas que se usan en la práctica para medir todo esto en un hospital mexicano hoy? Ahí es donde entramos al mundo de los indicadores. Son las métricas específicas, los números que alimentan ese tablero de control. Y revisando los manuales de la Secretaría de Salud encontramos ejemplos muy concretos que son, el pan de cada día en la gestión hospitalaria. A ver, dame algunos ejemplos.
¿Qué números están mirando los directores de hospital? Por ejemplo, uno clásico es el porcentaje de ocupación hospitalaria. Nos dice de todas las camas disponibles cuántas están ocupadas. Ok. Otro es el promedio de días de estancia, que mide cuánto tiempo en promedio se queda un paciente internado. También está la tasa de mortalidad hospitalaria, el porcentaje de pacientes que fallecen en el hospital. Y uno que siempre genera un debate intenso, la tasa de cesáreas, que mide qué proporción de todos los partos son por cirugía. Son métricas que suenan muy directas, pero supongo que la historia que cuentan está en los matices. Tomemos la ocupación hospitalaria. Uno pensaría que el 100% es bueno, significa que se está usando todo. Sería un error pensarlo. Una ocupación del 95% o más es una señal de alarma. De saturación. De saturación. Significa que no hay margen de maniobra para una emergencia, para un accidente masivo. El sistema está al límite. Pero por otro lado, una ocupación muy baja, digamos del 50%, también es un problema. ¿Por qué? Recursos desperdiciados, exacto. Y de forma muy concreta. Imagina un hospital en una zona rural, con un quirófano de última generación. Y un equipo completo de cirujanos y anestesiólogos en nómina, pero que solo realiza 2 cirugías programadas a la semana. El costo fijo de mantener esa infraestructura y personal es enorme. ¿Ese recurso tan valioso podría estar sirviendo a cientos de personas en otro lugar? Claro, a eso nos referimos con recursos desperdiciados. Se busca un equilibrio que los expertos suelen situar en torno al 85% de ocupación. Entendido. ¿Y qué hay de la tasa de cesáreas? ¿Por qué es un indicador tan observado a nivel mundial? Porque es un termómetro increíblemente sensible de la cultura médica de un lugar. No solo mide un procedimiento, sino que puede revelar una tendencia a la sobreintervención. La Organización Mundial de la Salud es muy clara. La tasa ideal de cesáreas, desde un punto de vista de salud pública, debería situarse entre el 10 y el 15% de los nacimientos. 10 a 15%. 50% o incluso más, como se ve en algunos sectores en México, este indicador levanta una bandera roja. Nos obliga a preguntar, ¿estamos tomando decisiones basadas en la necesidad médica de la madre y el bebé? ¿O por otros factores como la conveniencia del médico, la programación del hospital o incluso incentivos económicos? Es un reflejo de si la práctica médica se alinea con la evidencia científica global. Y aquí es donde conectamos con los documentos de la UNAM sobre epidemiología. Estos números no son solo estadísticas frías para los administradores. Son la materia prima de la salud pública. Permiten a los epidemiólogos detectar patrones, identificar grupos de riesgo y evaluar si una política de salud está funcionando o no. Son literalmente los signos vitales de la salud de una comunidad. De acuerdo. Tenemos el tablero de control ideal de la OPS y los instrumentos de medición, los indicadores que se usan todos los días. Hemos hecho el chequeo completo del paciente. Ahora sí, vamos a los resultados. ¿Qué nos dice el diagnóstico de fuentes como el Coneval o la Organización México Saludable? ¿Cuál es la temperatura real del sistema? Aquí es donde la conversación da un giro dramático. El informe más reciente del Coneval, que es el organismo oficial del Estado mexicano para medir la pobreza, presenta un dato demoledor. Analizaron la carencia por acceso a servicios de salud, una de las dimensiones de la pobreza. ¿Y qué encontraron? Encontraron que el porcentaje de la población en esa situación aumentó de una forma casi vertical. Las cifras son muy claras. Se pasó de un 16.2% de la población con esta carencia en 2018 16.2. a un 39.1% en 2022. Un momento. Repite esos números. Del 16 a casi el 40%. Exactamente. Y para entender la magnitud real, en número de personas, el golpe es brutal. Significa que el número de personas sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones ¡Wow! a 50.4 millones de personas. 50 millones. Eso es. Es difícil hasta de procesar. No es un aumento, es un colapso en el acceso en un periodo de solo 4 años. ¿Qué pasó en ese tiempo para que se produjera un cambio tan brutal? Porque esto va más allá de un simple ajuste de política. Es la pregunta del millón. Y para que no se quede en un número abstracto, pensemos qué significa.
50 millones de personas es que casi 1 de cada 3 mexicanos. Si se enferma gravemente mañana, su primera preocupación no es su diagnóstico, sino a dónde puedo ir y cómo lo voy a pagar. Es una falla sistémica a una escala masiva. Uf. Este dato choca de frente con el objetivo de cobertura universal de salud, que el reporte de la organización México Saludable define como la meta de que todos reciban los servicios que necesitan, sin pasar por dificultades financieras para pagarlos. Claramente, los datos de Coneval muestran que el país se alejó a pasos agigantados de esa meta. ¿Las fuentes nos dan alguna pista de por qué ocurrió esto? Sí, y aquí es donde el análisis de México Saludable se vuelve crucial. Argumentan que el problema de fondo, la causa raíz de esta vulnerabilidad, no es simplemente la falta de afiliación en un papel. El verdadero problema estructural es la fragmentación del sistema de salud mexicano. Lo que describen no es un sistema unificado, sino un archipiélago de subsistemas que operan en paralelo. Tienes al IMSS para trabajadores del sector privado, al ISSSTE para los del gobierno, los servicios de Pemex, los de las Fuerzas Armadas, y luego un mosaico de servicios estatales para la población sin seguridad social. El reporte subraya que estas instituciones no están integradas, no se comunican, no comparten recursos de manera fluida. O sea que tener un carnet de afiliación No es garantía de nada. no te garantiza nada. Precisamente. Puedes tener un carnet, pero eso no significa que cuando llegues al centro de salud haya un médico disponible, o que si te lo recetan, haya medicinas en la farmacia, Claro. o que si necesitas una cirugía, haya un quirófano libre para ti en un tiempo razonable. El acceso en papel no es lo mismo que el acceso efectivo. Lo que me lleva a pensar, si el problema es esta fragmentación, estamos ante una situación en la que las partes individuales del sistema podrían estar funcionando relativamente bien, pero el conjunto está fallando miserablemente. Has dado en el clavo. Esa es la gran paradoja. Puedes tener islas de excelencia, hospitales del IMSS o del ISSSTE con tecnología de punta y especialistas de primer nivel. Y al mismo tiempo, tener vastas zonas del país donde la atención es precaria. La fragmentación crea estas desigualdades. Es como tener diferentes compañías de teléfono para tu salud. Tu plan determina a qué hospital puedes ir. Me recuerda la historia de un conocido que tuvo un accidente en una carretera. Tenía seguro del IMSS, pero la ambulancia que lo recogió era del servicio estatal y lo llevó al hospital público más cercano. Pasó horas en un limbo burocrático porque no era derechohabiente de ese sistema mientras necesitaba atención urgente. Es el ejemplo perfecto de estas paredes invisibles de las que hablas. Esa anécdota ilustra el problema a la perfección. No hay una portabilidad real de los derechos. La calidad y el tipo de atención que recibes dependen de la lotería de a qué subsistema perteneces. Y según los datos de Coneval, hay 50 millones de personas que sienten que no tienen boleto para ninguna rifa. Y si conectamos esto de nuevo con nuestro tema inicial, la medición y la evaluación, el problema se multiplica. Reunir datos confiables y sobre todo comparables entre todos estos subsistemas es una tarea titánica. Cada institución tiene sus propias métricas, sus propios sistemas de información. Esto dinamita la capacidad de directoría de la que hablábamos al principio. Claro. ¿Cómo puedes dirigir eficazmente un sistema si no tienes una imagen clara y unificada de lo que está pasando? Es como intentar dirigir una orquesta donde cada músico no solo lee una partitura diferente, sino que está en una habitación distinta. Bien, creo que hemos hecho un viaje profundo. Si tuviera que resumir las ideas clave de esta inmersión, diría que, primero, medir un sistema de salud es un proceso vital y multifacetado. No es solo contar cosas, es evaluar la calidad, la equidad y la dignidad del servicio. Segundo, vimos que hay herramientas muy específicas, como la ocupación hospitalaria o la tasa de cesáreas, que funcionan como termómetros muy precisos para detectar problemas internos, desde la saturación de recursos hasta prácticas médicas que quizá necesiten revisión. Y tercero, y lo más impactante, es que el diagnóstico que arrojan estas mediciones es alarmante.
El aumento drástico de la población sin acceso a servicios de salud nos habla de una fractura profunda, una brecha creciente con la meta de cobertura universal que parece tener su origen en esta fragmentación histórica del sistema. Para dejar una reflexión final, los documentos nos muestran que el gran reto es cómo este archipiélago de instituciones puede empezar a funcionar como un verdadero continente. Y aquí la perspectiva cambia. Los datos nos gritan que México quizá no tiene un problema fundamental de falta de salud. Los médicos, las camas, la tecnología existen, sino un problema de logística y de diseño. Los recursos están ahí, pero están encerrados en silos, inaccesibles para quien no tiene la llave correcta. La pregunta que queda en el aire no es solo cómo reparar las fracturas, sino si es posible derribar las paredes invisibles que las causan.